en el capítulo 1 de Hebreos, en el versículo 1, leemos que en el Antiguo Testamento Dios habló muchas veces y de muy distintas maneras a los padres por los profetas. En el caso de Oseas, que es el libro que estamos viendo en los jueves, Dios va a hablar por medio de la propia vida del profeta. Dios va a usar a Oseas como una ilustración viviente del mensaje que Él quiere dar a su pueblo. El mensaje que Dios quiere dar a su pueblo va a ser proclamado a través del matrimonio de Oseas con una mujer con unas características determinadas, y también pues va a ser dado por medio de los nombres que Dios le dice a Oseas que le ponga a los hijos que va a tener en ese matrimonio. Y me gustaría que me acompañaseis al capítulo 1 de Oseas, y vamos a leer todo el capítulo, aunque hoy veremos solo un par de versículos, pero para entrar en contexto. Ya vimos la última ocasión la introducción, vimos el versículo 1, y vamos a leer del versículo 2 hasta el 2:1. Y dice así la palabra del Señor, que cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, el Señor le dijo: anda, toma para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, y ella concibió y le dio a luz a un hijo. Y el Señor dijo a Oseas: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco castigaré a la casa de Jehú por la sangre derramada en Jezreel, y pondré fin al reino de la casa de Israel. Y sucederá que en aquel día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ella concibió otra vez y dio a luz a una hija. Y el Señor le dijo: ponle por nombre Lo-ruhamá, porque ya no me compadeceré de la casa de Israel, pues no los perdonaré jamás. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y los salvaré por el Señor su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-ruhamá, ella concibió y dio a luz a un hijo. El Señor le dijo: ponle por nombre Lo-amí, porque vosotros no sois mi pueblo, y yo no soy vuestro Dios. Versículo 10. Pero el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en lugar donde se dice no soy mi pueblo, se les dirá soy hijos del Dios viviente. Y los hijos de Judá y los hijos de Israel se reunirán y nombrarán para sí un solo jefe, y subirán de la tierra, porque grande será el día de Jezreel. Hasta aquí la palabra del Señor. La lectura es un poco extensa, pero la estructura del pasaje es muy clara. En este texto vamos a ver 4 juicios de condenación y vamos a ver una promesa de restauración. En los versículos 2 al 9 veremos 4 juicios de condenación, y en los versículos 10 al versículo 1 del capítulo 2 una promesa de restauración. Y hoy vamos a ver solo el primer juicio de condenación. Los 3 juicios restantes y la promesa de restauración, si Dios quiere, lo veremos en la próxima ocasión. Y cada juicio va a seguir también el mismo patrón, va a seguir la misma estructura. Dios ilustra cada juicio dándole a Oseas un mandato, e inmediatamente le explica a Oseas el porqué de ese mandato. Dios le va a decir: cásate con una mujer con tales características porque el pueblo le ha hecho a Dios tal cosa. Ponle a tu hijo tal nombre porque yo voy a hacer con el pueblo tal cosa. Ponle a tu hija tal nombre porque yo voy a hacer con el pueblo tal cosa. Siempre un mandato y una explicación de ese mandato. Y dice, al principio hemos leído que cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas, o como dice la Reina Valera, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Ya vimos que este es el inicio del ministerio del profeta y que iba a estar ministrando a lo largo de varias décadas. Si os acordáis, Oseas era un profeta pre-exílico o post-exílico. Pre-exílico, predica antes del exilio. ¿Y a qué reino le predica? ¿Al norte o al sur? Al reino del norte. El reino del sur estaba compuesto por 2 tribus, que eran Benjamín, Judá, y las otras 10 tribus, al reino del norte, a los que va a ministrar Oseas, vimos en la anterior ocasión. Así que vamos a ver cuál es el mandato que Dios le da a Oseas. Dice el versículo 2 que el Señor le dijo: anda y toma para ti una mujer ramera, una mujer fornicaria, dice Reina Valera, y engendra hijos
de prostitución. Y la palabra que se traduce aquí al castellano como ramera, como fornicaria, en el original significa literalmente prostituta. Una prostituta es una mujer que vende su cuerpo a cambio de un beneficio, normalmente económico o material, aunque también puede ser para conseguir cierto favor o para conseguir cierta posición. Dios había establecido una relación de pacto con su pueblo. El pueblo había rechazado esa relación de pacto para ir detrás de otros dioses, y eso por definición es prostitución espiritual. Es por eso que no solo en el libro de Oseas, sino que a lo largo del Antiguo Testamento vemos esta expresión en muchísimas ocasiones, la de prostituirse espiritualmente, haciendo referencia al rechazo de los seres humanos del Dios verdadero. Un ejemplo de muchísimos que hay, Deuteronomio 31:16, el Señor le dice a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar, y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Esta ruptura del pacto, este abandono del Dios verdadero detrás de otros dioses, es llamado prostitución, fornicación en la palabra de Dios. Volvemos al versículo. El Señor le dice: anda, toma para ti mujer ramera y engendra hijos de prostitución. Este versículo ha generado mucha polémica en lo que es su interpretación, tanto por el tema de la mujer como por el tema de los hijos. Y vamos a verlo muy por encima, pero esperemos que quede claro. Porque cuesta digerir que el Dios Santo, Santísimo, le mande a un hombre de Dios, a un hombre que habla de parte de Dios: toma para ti una mujer ramera. Dice Levítico 21:7 a los sacerdotes: no tomarán mujer que haya sido profanada como ramera, ni tomarán mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y Oseas no era sacerdote, Oseas era profeta, pero era un hombre, como hemos dicho, que hablaba de parte de Dios, por lo que su vida, al igual que la de los sacerdotes, tenía que ser una vida santa, una vida separada, apartada para Dios. Entonces cuesta entender este mandato. Para armonizar estas palabras, algunos dicen: no, es que Dios está hablando de manera simbólica, el matrimonio no ocurrió de verdad. El problema con este argumento es que se nos dan demasiados datos concretos como para pensar que esto fue algo simbólico. Es algo real. Está hablando de un matrimonio real, de la vida real, de un profeta real. Otros dicen: sí, el matrimonio fue real, pero la infidelidad de Gomer fue espiritual, no fue física. Bueno, ya vimos que en la introducción del libro la nación entera se había prostituido, apartándose de Jehová. Por lo tanto, cualquier mujer que tomase, o sea, de toda la nación de Israel, sería prostituta espiritualmente desde ese punto de vista. Y no tendría sentido el mensaje que quiere dar Dios a través del profeta Oseas, que es precisamente que Dios va a amar a Israel a pesar de su infidelidad. Lo más lógico, y no sentamos aquí cátedra, pero lo más lógico es suponer que cuando Oseas se casa con Gomer, ella aún no era prostituta, y después de casarse se prostituye. Como digo, no podemos sentar aquí tampoco ninguna verdad absoluta. Oseas escribe todo esto cuando ya ha pasado. Escribe todo esto en retrospectiva. Él ya sabe que su mujer iba a ser fornicaria. Probablemente Dios no le está diciendo: busca una mujer que trabaja de prostituta y cásate con ella, sino que esa mujer tenía un corazón inclinado a ser infiel a su marido y después terminaría siéndole infiel. Pero, como digo, es algo que tampoco podemos aseverar. En cuanto a los hijos, dice: engendra hijos de prostitución. También hay diversidad de opiniones. Algunos dicen: es que tal vez el primero sí, pero los otros dos no eran hijos biológicos de Oseas, sino que son fruto de la infidelidad de su mujer, porque en uno dicen le dio un hijo y en los otros ya no dicen eso. Otros dicen que hijo de prostitución implica que eran hijos biológicos de Oseas, pero que vienen de una mujer fornicaria, y por eso son hijos de fornicación, hijos de prostitución. Sea como sea, encontremos una explicación que nos armonice o que no nos armonice. Nuestra misión no es
encontrar una explicación la cual no nos está revelada en la palabra de Dios, sino predicar la palabra que Dios sí nos ha dado y nos ha revelado. Tenemos que tener cuidado que la información que Dios no nos da nos haga perder de vista el mensaje principal que Dios sí nos da. El protagonista del libro de Oseas no es Oseas. El protagonista del libro de Oseas es el Dios de Oseas. Y en el libro de Oseas Dios se presenta como un Dios santo y justo, pero también como un Dios de gracia y de misericordia. Vamos a ver fuertes contrastes entre el carácter de Dios y el carácter del hombre. Dios va a castigar justamente a su pueblo por su pecado, por ir y abandonarle en pos de otros dioses. Sí, pero también vamos a ver un Dios que levanta y que restaura después de castigar. Vemos a un Dios compasivo y perdonador frente a un pueblo que es contumaz y rebelde. Vamos a ver a un pueblo maligno, injusto, y en cambio a un Dios bondadoso y misericordioso frente a la maldad de ese pueblo. Por eso no podemos perder el tiempo tratando de reconstruir detalles de la vida de Oseas en cuanto a su matrimonio, su relación con su hijo, para que nos distraiga del mensaje que Dios nos quiere revelar en su palabra. Volvemos al texto. Después del mandato, anda y tómate para ti una mujer ramera y engendra hijos de prostitución, se nos da el porqué de ese mandato. Recordemos la estructura: un mandato, un porqué. Un mandato, un porqué. Y el porqué es porque la tierra se prostituye gravemente abandonando al Señor. Dios le manda a Oseas que se case con esta mujer para ilustrar lo que el pueblo de Israel hizo rompiendo la relación de pacto que Dios había iniciado con ellos. El pasado 19 de diciembre, no sé si os acordáis, pero una noticia muy impactante en un pueblo sevillano, en Los Palacios, salía la noticia de que encontraban, gracias a Dios vivo, un bebé con el cordón umbilical tirado en un contenedor. Gracias a Dios pudieron salvar al bebé, la madre la metieron en prisión y la noticia nos ponía los pelos de punta. El bebé recién nacido con el cordón umbilical colgando, sangrando, recién parido, en un contenedor abandonado. Pero es la ilustración perfecta de cómo Dios encontró a Israel. Acompáñame a Ezequiel, capítulo 16. Teniendo en mente esta ilustración de este bebé. Dice Ezequiel 16, versículo 4: en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, como el de este bebé abandonado en el contenedor. Ni fuiste lavada con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día que naciste. Versículo 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, mientras estabas en tu sangre, vive. Te hice tan numerosa como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Versículo 8. Entonces pasé junto a ti y te vi. Y he aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, te limpié la sangre y te ungí con aceite. Te vestí con tela bordada y puse en tus pies sandalias de piel de marsopa. Te envolví con lino fino y te cubrí con seda. Te engalané con adorno, puse brazaletes en tus manos y un collar a tu cuello. Puse un anillo en tu nariz, pendientes en tu oreja y una hermosa corona en tu cabeza. Estabas adornada con oro y plata y tu vestido era de lino fino, seda y tela bordada. Comías flor de harina, miel y aceite, eras hermosa en extremo y llegaste a la realeza. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Dios encontró a su pueblo como esa
recién nacida abandonada en el contenedor, cuyo destino era la muerte, inicia una relación de pacto con ella, la rescata, la lava, la cuida, la protege, la alimenta. ¿Y qué pasa cuando ella crece y se vuelve hermosa? Que esa mujer ingrata se aleja de Dios y se prostituye tras otros dioses falsos. Y sigue diciendo el versículo 15, leeremos hasta el 22. Pero tú confiaste en tu hermosura, te prostituiste a causa de tu fama y derramaste tus prostituciones a todo el que pasaba, fuera quien fuera. Tomaste alguno de tus vestidos y te hiciste en lugares altos de varios colores y te prostituiste en ellos, cosa que nunca debiera haber sucedido ni jamás sucederá. Tomaste también tus bellas joyas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombres para prostituirte con ellas. Tomaste tu tela bordada y las cubriste y ofreciste ante ellas mi aceite y mi incienso. También te di de mi pan la flor de harina, el aceite y la miel con que yo te alimentaba y lo ofrecías ante ellas como aroma agradable. Así sucedió, declara el Señor Dios. Versículo 20, tomaste además a tu hijo y a tu hija que habías dado a luz para mí y los sacrificaste como alimento. ¿Acaso eran pocas cosas tus prostituciones para que mataras a mi hijo y se los ofrecieras haciéndolos pasar por fuego? Y en todas tus abominaciones y prostituciones no te acordaste de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta y revolcándote en tu sangre. Y el capítulo 16 continúa y va a peor, pero volveremos a lo largo de los capítulos de Osea a este capítulo 16 de Ezequiel. Como dijimos al inicio también en la introducción de este libro, tenemos que tener cuidado de no confundir los mensajes que son exclusivos para la nación de Israel y aplicarlos como si fueran promesas para la Iglesia. Pero en nuestro caso es el mismo de Israel, es el mismo del 100% de la humanidad. A causa de nuestro pecado, todos nosotros somos Gomer. Todos nosotros nos hemos prostituido espiritualmente y por cuanto todos hemos pecado, no alcanzamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos visto el mandato que Dios le hace a Osea. Hemos visto el porqué de ese mandato. Y una vez que Dios le explica a Osea el porqué de ese mandato, ¿cuál es la respuesta del profeta? Yo no me caracterizo por buena memoria, tengo bastante mala memoria, pero recuerdo perfectamente el día de mi boda. Recuerdo perfectamente a Susana entrando radiante por la puerta de este local. Recuerdo perfectamente cómo el sí quiero que dijo era música celestial para mis oídos. Y recuerdo perfectamente la felicidad de ese día. Tratemos de ponernos ahora en el lugar del profeta. ¿Cómo pensaría Oseas que sería el día de su boda? Porque Oseas sabía que se iba a casar con una persona que en el peor de los casos ya era una ramera y que en el mejor de los casos le iba a traicionar después de ese si quiero, prostituyéndose físicamente con otros hombres. Pero ¿cuál fue la respuesta de Oseas? ¿Le pide a Dios un plan B? ¿Le ruega a Dios que busque a otro para llevar a cabo su plan? ¿Le cita a Levítico, como hemos leído, diciendo si los sacerdotes no pueden con ramera, yo que soy un hombre de Dios no puedo con ramera? ¿Cuál fue la respuesta de Oseas al mandato de Dios? Versículo 3. Fue, pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim. Oseas fue obediente a la palabra de Dios. Entendiese o no entendiese el porqué, y me juego el cuello que no entendía el porqué al principio. Oseas sabía que iba a ser la comidilla del pueblo, que iba a ser motivo de crítica, de burlas, de lástima, que iba a sufrir la traición en primera persona. Pero Oseas fue obediente y se sujetó fielmente a la palabra de Dios. Y de igual manera Dios, sabiendo que su creación más preciada, aquella que fue creada a su imagen y semejanza, le iba a traicionar, sabiendo que todos y cada uno de nosotros le íbamos a traicionar, nos íbamos a prostituir espiritualmente en nuestro pecado,
En lugar de abandonarnos a nuestra suerte y a nuestro justo y fatal destino en el infierno por la eternidad, Dios le dice a su Hijo: desciende a la tierra, toma forma de siervo, vive la vida perfecta que estas criaturas no pueden vivir y muere de manera injusta, la muerte que ellos justamente merecen morir, para ofrecerles salvación y vida eterna. Y el Hijo fue obediente al Padre. En el libro de Oseas veremos que Dios no solo manda al profeta a casarse con una ramera, sino que Dios es capaz de tomar a una ramera y convertir su indignidad, su miseria, su inmoralidad en algo valioso, en algo hermoso, en algo útil en sus manos. Dice 1 Corintios 1, versículos 26 al 29. 1 Corintios 1, 26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Tú y yo éramos lo vil de este mundo, lo necio de este mundo, indignos como Gomer. Pero Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Si aún no estás en Cristo, hoy Dios te ofrece salvación y vida eterna. Hoy Dios quiere restaurar su relación contigo y solo tienes que venir a Él en arrepentimiento y fe. Pedirle perdón por tus pecados y el Señor te asegura que pasarás de ser una vil ramera a una bella esposa, a formar parte del cuerpo de Cristo, a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, y recibirás por gracia salvación y vida eterna. Y a los que ya Dios nos ha salvado, ¿cuál es tu relación con el Dios verdadero? ¿Cuál es tu relación? ¿Cuál es mi relación con el Dios verdadero? Dice el apóstol Pablo, y vamos terminando, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios, leo la palabra de Dios, cuando Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, no lo hizo porque vio algo atractivo en nosotros, porque nosotros éramos Gomer. Nosotros nos prostituíamos espiritualmente. Pero Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso amarnos primero, sin merecer nosotros absolutamente nada. ¿Cómo vamos a responder nosotros a un amor tan profundo, tan sublime? ¿Cuál es nuestra relación con el Dios verdadero? ¿Somos santos y sin mancha delante de Él? ¿Vivimos agradecidos por una salvación tan grande? ¿O buscamos nuestra satisfacción en otros dioses? Que el Señor nos ayude a buscar nuestra satisfacción únicamente en Jesucristo, porque es el único que nos puede satisfacer verdaderamente. Oremos para que no haya nada que se anteponga a nuestra fidelidad a nuestro Señor y Salvador. No solo aquello que es declaradamente pecaminoso, sino, como nos recordaba nuestro hermano Pepe Damaya el pasado domingo, algunas cosas que pueden ser lícitas, pero que pueden ser un obstáculo para rendir una sumisión verdadera y una adoración auténtica a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde y que Él nos guíe por medio de su Espíritu a vivir una vida conforme al propósito al que hemos sido llamados. A Él sea la gloria.